Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este miércoles, pues en el cual vamos a abordar temas que tienen que ver con la educación, con la formación, con la investigación, temas que esperamos sean de su interés. Un programa, como siempre, que ya arranca con la cabecera. Bueno, pues las clases ya han comenzado para los más pequeños, para los que son un poco más grandes, para los chavales, también para los universitarios, y arranca también el curso en la UNED, la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia, que tiene, como saben, un centro asociado en Asturias, ubicado físicamente en Gijón. Se encuentra con nosotros, esta noche, y agradecemos su presencia porque ha tenido un día verdaderamente ajetreado, el director de este centro de la UNED en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un día que se iniciaba con el acto de bienvenida, ¿no? Efectivamente, hoy hemos tenido el acto de bienvenida organizado por la Delegación de Estudiantes, cuya finalidad era precisamente dar una serie de instrucciones, consejos a los estudiantes que se incorporan por primera vez en la UNED. Sobre todo ha tenido tres vertientes al margen de la bienvenida institucional por parte del equipo de dirección. También se les ha dado información acerca del manejo de la plataforma ALF en la UNED, fundamental a la hora de moverse por las asignaturas, de consultas de foros, etcétera. Y también se les han dado determinados consejos de uso bibliotecario, es decir, en definitiva, pues un acto obligado para dar la nueva bienvenida a estos estudiantes. ¿Cómo van de alumnos este año? Pues seguimos, la idea que tenemos, el cómputo de los alumnos lo solemos hacer a final de curso. En principio seguimos con la misma inercia de estos años, esperemos que nos sigamos manteniendo en torno a los 5.000 alumnos matriculados, lo cual es una buena señal de que sigue adelante la UNED y sigue manteniéndose con estas importantes cifras. En cuanto a oferta educativa, en cuanto a oferta de cursos, sí. ¿Alguna novedad con respecto a ediciones pasadas? En principio se mantienen, este año se mantienen el mismo número de grados, son un total de 28 grados de las distintas especialidades, humanidades, ingenierías, etcétera, y cerca de 76 másteres, así como aproximadamente 20 programas de doctorado. Eso es por lo que se hace referencia a las enseñanzas regladas, es decir, aquellas reconocidas de estudios universitarios reconocidos por el Ministerio. Seguimos también con la dinámica del CUIT, del curso universitario de idiomas a distancia, de los cursos de acceso para acceder a los estudios universitarios, y sobre todo lo que sí se pretende este año es seguir potenciando la realización de actividades de extensión universitaria, ya se traten de charlas, de cursos de 1 o 2 días, exposiciones, también queremos fomentar las exposiciones fotográficas, de pintura, aprovechando la infraestructura que tenemos en el centro, con lo cual ese es una de las apuestas de este año. Claro. ¿Hay un perfil sociológico tipo del alumno UNED? No, es decir, en principio el alumno de la UNED, tal y como se venía considerando hace años, que era sobre todo un perfil de una persona de mediana edad que estaba trabajando y que estudiaba o bien por promocionar dentro de su propio puesto de trabajo, o bien por hobby, por estudiar aquellas enseñanzas que en el fondo le atraían, como podría ser historia del arte, que no le van a dar un salario, pero que él ya tiene trabajo y no le importa. En este sentido se produce hoy en día pues, un perfil más difuso de estudiante. En este sentido se encuentra mezclado desde este tipo de estudiante clásico al estudiante mayor que a lo mejor se ha jubilado ya, que sí tenía estudios y que quiere seguir haciendo estudios para mantenerse activo, gente mayor que aprovecha precisamente esta ocasión de poder realizar estudios universitarios y los estudia por primera vez cuando no pudo haberlos hecho en su momento, pero al mismo tiempo tenemos cada vez un número mayor de estudiantes jóvenes, estudiantes que acceden por primera vez
a la universidad con 18 años y optan directamente por esta universidad semipresencial, por la UNED, en detrimento de una universidad presencial. Esto lo notamos mucho, sobre todo en dos grados. En el grado de criminología, por razones obvias, porque no existe una oferta en la Universidad de Oviedo, en la universidad presencial de este grado, y también en psicología, ya que psicología en la Universidad de Oviedo existen unos números clausus muy duros, y la ventaja que tiene la UNED es que no tiene nota de corte, con lo cual pueden acceder y pueden estudiar directamente a la UNED. Para este perfil de estudiante joven es el que realmente adquiere una importancia grande estas jornadas de bienvenida. Estas jornadas de bienvenida de estos estudiantes que se matriculan por primera vez y que son además de un perfil de 18 años, porque es cuando además de darles toda esta información en materia informática, de uso de plataforma, de biblioteca, se les anima a que acudan al centro regularmente, sobre todo en el primer semestre, para que asistan a las tutorías y sobre todo vayan cogiendo la disciplina y la dinámica del estudio en una Universidad Nacional de Educación a Distancia como la nuestra, en la cual es muy importante mantener la disciplina y adquiera una dinámica que luego ya le permita ser mucho más accesible el aprendizaje de las distintas materias. Claro. Criminología fue en su día como el boom, como el estudio estrella, digamos. ¿Sigue siéndolo? Vamos a ver, criminología fue el estudio estrella en nuestra comunidad, en Asturias, porque no existía un grado de criminología. Entonces los asturianos no les quedaba otra opción que, si querían estudiar este grado, pues desplazarse a Madrid, desplazarse a la Comunidad Valenciana, es decir, aquellas comunidades en las cuales existieran estas titulaciones, con todo el coste que supone para la familia y para la persona que se traslada. En este sentido sí fue un boom, porque precisamente la UNED da la posibilidad de estudiar desde Asturias esta carrera. Numéricamente, seguimos estadísticamente del número de alumnos, las carreras más numerosas siguen siendo Derecho y Psicología, pero en Criminología hubo una matrícula muy alta, hubo cerca de 115, 120 alumnos que se matricularon por primera vez, lo cual es muy buena noticia, y sobre todo hay que reconocer que este año es cuando va a concluir por primera vez la primera promoción de Criminología, con lo cual se cumplen los 4 años del grado y a finales de curso pues ya tendremos los primeros graduados en Criminología, lo cual es una buena noticia. Claro. El que quiera matricularse, ya sea en Criminología o en otros estudios, ¿aún está a tiempo o tiene que esperar un reenganche? ¿O cómo? No, está todavía a tiempo, es decir, de momento estamos en la fase de matrícula hasta el 23 de octubre, con lo cual aquellas personas interesadas en matricularse en algún grado tienen que acceder a través de la página de la UNED, www.uned.es, y allí, dentro del perfil Matricúlate, escoger el grado y realizar toda la solicitud, que se realiza de manera electrónica, de manera digital, con lo cual hasta el 23 de octubre todavía pueden aprovechar para realizar la matrícula. Se lo preguntaba el año pasado por estas fechas, pero me parecía tremendamente interesante y quiero volver a preguntárselo. Para aquella persona que nos esté viendo y diga, oye, pues paso al frente, me voy a matricular, voy para allá, hablando coloquialmente, ¿usted qué le aconseja? No en cuanto a qué estudio realizar, la persona que ya está dispuesta a dar el paso, él sabe ya el tipo de estudio que quiere y por qué lo realiza. Es decir, si es una realización personal, si lo que busca es un rédito laboral, es decir, que le beneficie en la promoción, esta persona ya sabe lo que quiere estudiar. Lo primero que tiene que valorar a la hora de matricularse, en esto insistimos también en estas jornadas de bienvenida, es que sopese mucho el tiempo que tiene de dedicación a los estudios, sobre todo si la persona se encuentra trabajando. Es decir, si la persona se encuentra trabajando, tiene que ser consciente que tiene que repartir el tiempo libre, parte entre la familia y parte obviamente entre su realización personal, y ser consciente de qué parte de ese tiempo puede dedicar a estudiar. En este sentido, yo lo que le aconsejaría es que se fuera matriculando de manera muy razonable y racionalmente, es decir, a lo mejor cogiéndose 2 asignaturas cuatrimestrales en el primer cuatrimestre, otras 2 en el segundo, e ir sopesando, es decir, ir viendo si ese año ha podido con ello, al año siguiente ya es consciente de las necesidades de tiempo que va a necesitar, que va a tener que invertir, y matricularse de más asignaturas, con lo cual
ir poco a poco, sopesarlo. Claro. Si el alumno no se encuentra trabajando y se encuentra en una situación que no tiene una dedicación laboral, en este sentido sí puede acometer ya un curso completo, pero insisto que también es conveniente que acuda al centro, que visite nuestras instalaciones en Gijón, que acuda a las tutorías presenciales. Es decir, tenemos tutorías de todas las asignaturas de los primeros cursos, porque son los cursos fundamentales para evitar el abandono Claro. universitario. En este sentido, que venga por las tutorías, que conozca gente, que se deje aconsejar acerca de las dinámicas y las disciplinas que tiene que adoptar para afrontar estos estudios, y yo creo que no va a tener problemas si sigue en parte nuestros consejos y sobre todo con su esfuerzo, que sin duda eso ya se da por hecho. Claro, claro. Bueno, es como la mil, el valor se supone. Sí, el valor se supone, presupone. Sin duda. Bueno, Sí. por otra parte, también, que me parece tremendamente importante, el título, vamos a suponer, una persona se matriculó bueno, pues en Sí. una carrera, logró acabarla, Sí. el título que se Sí. le otorga tiene la misma Sí. validez que uno de los que pueda dar un IOBI. No, es decir, no hay títulos de primera No. y segunda. Efectivamente, es decir, estamos hablando de enseñanzas universitarias regladas. Es decir, estos 28 grados más los 11 grados combinados, más los más de 75 másteres y los 20 programas de doctorado que ofertamos, son títulos universitarios avalados por el Ministerio de Educación. Es decir, somos, yo ya lo he dicho más veces, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es la única universidad, junto con la Menéndez Pelayo, que se centra más bien en cursos de extensión y de verano, que sigue vinculada directamente al Ministerio de Educación. Y la razón es básica, es decir, el origen, el fundamento del nacimiento de la UNED es abarcar todo el territorio nacional, y no solo eso, es decir, dispone además de 15 centros en el extranjero. Entonces lo que busca es, desde la perspectiva del ámbito estatal, Sí. y la colaboración de los distintos centros asociados, que la mayor parte de ellos revisten la fórmula de consorcio universitario. Ello quiere decir que se produce una colaboración en los centros asociados, también entre las administraciones autonómicas y locales, a la hora de potenciar y hacer llegar estos estudios universitarios avalados por el Ministerio a todos los ciudadanos del territorio español. Como director de este centro asociado, con la experiencia que le dan los años, ¿ha visto usted, ha presenciado casos que dices, esto es verdaderamente un caso que ya roza lo heroico? No sé, señor mayor, que por sus... ahí dice, esto lo saco. Sí, hombre, eso los hay, es decir, lo he presenciado como director del centro, pero también como profesor de sede central. Es decir, nosotros como profesores de sede central nos tenemos que distribuir las asistencias a los exámenes en todos los centros asociados. Sí. Hay cerca de 62 centros asociados en todo el territorio de España. Entonces ahí en las semanas de exámenes, en febrero, junio y septiembre, es cuando nos desplazamos. Y ahí nos encontramos perfiles de estudiantes de lo más variado. Gente mayor, gente de más de 80 años que acaba la carrera. Nos encontramos también gente con necesidades especiales, es decir, que bien la solicitan a través de la unidad de UNIDIS, que es una unidad específica de la UNES, en la cual ellos lo que piden es igualar las condiciones al resto de los alumnos, pero obviamente superando esas necesidades especiales que tienen. En este sentido, yo he estado examinando como profesor de la UNED en domicilios particulares a gente enferma. Yo me acuerdo de una chica muy joven, pues que tendría 25 años, con la enfermedad que no sé si lo digo bien, los médicos lo valorarán, de los huesos de cristal, es decir, y realmente ver el esfuerzo de estas personas examinándose, realizando un examen, yendo el profesor, obviamente en persona, como parte del tribunal, a examinarla al domicilio. Entonces, en este sentido, se ven esfuerzos de distintas entidades, pero todos ellos encomiables, es decir, desde capacidades especiales, desde gente que está compaginando los estudios, trabajando, la familia, y alcanza luego el grado y que precisamente les sirve para dar el salto en la promoción laboral, con lo cual es una función la que desempeña la UNED social y de utilidad pública, que yo creo que queda fuera de toda duda. Los héroes no siempre llevan capa y vuelan. Entonces, ¿no? Ni salen en la televisión. Es decir, es una heroicidad silenciosa y a nivel individual y personal de las distintas personas. Claro.
Pues Juan Carlos Menéndez Mato, director del Centro Asociado de la UNED en Asturias, nos quedamos con esos datos: 5.000 alumnos, 28 grados, 76 másters, 20 programas de doctorado y matrícula aún abierta hasta el 23 de octubre en www.uned.es. Después hay una segunda oportunidad, ¿no?, de matricular. Sí, seguramente haya luego más adelante también una segunda oportunidad. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, acompañarnos, y todo el éxito del mundo para este curso que ya comienza también para ustedes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos aún más rápido para continuar el programa de esta noche y hablar, bueno, pues acerca de trabajos de investigación que se están realizando también en el ámbito universitario. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Como recordarán, hace unos días inaugurábamos un nuevo espacio dentro de este programa, bueno, un espacio destinado a la divulgación, a la investigación, a la formación, a la docencia, bueno, que tiene que ver con el Indurot. Se encontraba por aquel entonces su director con nosotros, Jorge Martínez, bueno, pues el cual nos daba las líneas maestras de los trabajos que se realizan desde el Indurot y nos anunciaba, bueno, pues que distintos profesionales adscritos a este instituto universitario, bueno, pues iban a estar con nosotros a lo largo de las semanas tratando distintos aspectos que pueden parecernos tremendamente complejos, tremendamente lejanos, pero que tienen una aplicación también tremendamente importante en nuestro quehacer diario. Bueno, hoy vamos a hablar del área de Ingeniería Biológica y Medioambiental. Para ello se encuentra esta noche con nosotros su coordinador, que es a quien ya saludamos, Luis Ángel Sañudo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Para eso estamos. Vamos a arrojar luz donde puede que haya tinieblas. Bueno, ¿en qué consiste este área de Ingeniería Biológica y Medioambiental y qué líneas de trabajo desarrolla principalmente? Bueno, es un área de nueva creación. Se introdujo, digamos que en el Indurot, con la llegada de los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a la Universidad de Oviedo, hace unos 3 cursos aproximadamente, y consiste o tiene unas líneas que trabajan fundamentalmente con la introducción de temas medioambientales a la ingeniería civil, ¿no? La ingeniería de infraestructuras, o incluso también los temas de urbanismo y ordenación del territorio, pues que son tan importantes para una región y que con la creación de estos nuevos estudios pues se decidieron introducir también, ¿no?, investigaciones pues del tipo de introducir soluciones que están basadas en la naturaleza, es decir, digamos diseños de ingeniería, que luego pues, le contaré un poco más a los televidentes, de sistemas urbanos de drenaje sostenible, por ejemplo, que son sistemas que están basados en la naturaleza y que funcionan un poco como también para ayudar a adaptarnos al cambio climático, ¿no? Entonces trabajamos en eso, temas también de restauraciones fluviales, en colaboración con otras áreas del centro, pero fundamentalmente serían esos, ¿no? Introducir esa ingeniería biológica o medioambiental, es decir, por ejemplo, a través de plantas, a través de árboles o de otro tipo de, digamos, de elementos naturales que conocemos, pues cómo podemos introducirlos en nuestras ciudades, en nuestros entornos, en lugar de usar tanto hormigón o asfalto, ¿no? Claro, es decir, dar paso, dar protagonismo a elementos naturales frente a lo tradicional que era, oye, no, vamos a hacer, haz una escollera, haz un muro y a correr, ¿no? Sí, eso sería un poco el tema. Por ejemplo, uno de los problemas más típicos que tenemos en nuestras ciudades pues serían las inundaciones, ¿no? Sí. Muchas veces la gente tiende a pensar que se deben a grandes intensidades de lluvia y efectivamente es uno de los grandes problemas. Con el cambio climático tenemos cada vez más episodios con lluvias muy intensas, ¿no? Que antes quizá aquí no tendríamos en Asturias con esa, digamos, con esa intensidad, ¿no? Sí que a final de año más o menos esos volúmenes de agua vienen a ser lo mismo, la gente quizá no note ese cambio, seguimos estando pues, aquí en Oviedo, por ejemplo, a unos 1000 milímetros al año aproximadamente, pero sí que esas lluvias, esas intensidades cuando se producen con mayor magnitud. Ahora tenemos los casos del Levante español que son tremendos, ¿no? Entonces,
Digamos que estos sistemas lo que hacen es evitar esa impermeabilización que hemos hecho. Nosotros, pues cualquier televidente puede ahora mismo pensar en cualquier ciudad o calle en la que vivan y seguramente, prácticamente, si piensan dónde iría una gota de agua de lluvia, pues no tendría ningún sitio prácticamente al que ir, aparte de nuestro alcantarillado, con lo que lo estamos sobrecargando. Todo ese agua llega y va siempre a esas tuberías que en algún momento dado pues, no dan abasto, pueden saturar, claro. y tenemos problemas de contaminación. Claro. Entiendo entonces que el cambio climático afecta a las ciudades y que hay que mirar formas de regatearlo o de asumirlo, ¿no? Sí, de hecho es una de las, digamos, de los fundamentos que la Unión Europea actualmente nos está exigiendo a todas las ciudades en Europa, que es adaptarnos al cambio climático. Y esa adaptación ellos la plantean, por ejemplo, pues en los foros regionales de la Unión Europea, se plantea a través de técnicas basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, como se denominan, y que nos adaptemos a esos cambios a través de la aplicación de estos sistemas y de ese desarrollo, ¿no? También se conoce como infraestructura verde. Hemos tenido varios ejemplos aquí en Asturias digamos, de intentos, ¿no? de introducir infraestructura verde. De hecho, hay ayuntamientos aquí en la región que reciben ayudas de la Unión Europea precisamente para implementar este tipo de nuevas infraestructuras, ¿no? Un contenido más verde, más natural que el clásico que hemos tenido, los paradigmas clásicos que hemos manejado hasta ahora, ¿no? Claro. Para que la gente se nos sitúe un poquito, ¿en qué punto podemos encontrar ejemplos de actuación de ingeniería verde o al menos intentos aquí en Asturias? Pues yo creo, siempre lo menciono, más que intentos en otras ocasiones me han dicho, bueno, ¿cómo podemos también introducir estas cosas? Siempre les menciono el Jardín Botánico de Gijón. A todo el mundo le encanta, todos vamos allí con la familia a pasar el día y eso lo podemos tener perfectamente en el centro de nuestras ciudades. Es decir, hay parques ya que tienen algún diseño, tienen algún estanque que permite también el tratamiento de estas aguas de escorrentía. Podemos introducir pavimentos permeables también, que son unos pavimentos que de hecho Asturias fue la región más innovadora en su día. Hace años se introdujeron, por ejemplo, en el parking de la Guía de Gijón, en el científico-tecnológico también hubo algún ensayo con ello y se han desarrollado tanto que son los más utilizados a día de hoy en Europa y sin embargo aquí, siendo un poco la región innovadora, no terminaron de hacerse, ¿no? Otros que podemos ver, por ejemplo, en el Naranco o en los lagos de Covadonga, en la parte superior, pues hay un césped reforzado que también es filtrante, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es que el agua no forme charcas y genere episodios de contaminación o de inundación, sino que ese agua infiltre al terreno o que nosotros la almacenemos en una subbase para reutilizarla para riego de parques y jardines, con lo que también digamos que esa economía circular que estamos intentando hacer, o esa reutilización del agua, pues es muy interesante, ¿no? Y ejemplos, cunetas verdes hay bastantes también que podemos ver en carreteras en nuestra región y también se pueden diseñar de esa manera. De esta forma. Bueno, manejan ustedes un concepto que nos va a explicar que son los SUDS, S-U-D-S. Bueno, ¿qué son y cómo encajan en el concepto de biourbanismo y diseño urbano sensible al agua? Bueno, pues el biourbanismo y el diseño sensible al agua de lluvia son nuevos conceptos, no tan nuevo el de biourbanismo, ya lleva un par de décadas por ahí, pero sí que la Unión Europea, como comentábamos antes, nos está pidiendo, ¿no? Está pidiendo que nosotros nos adaptemos y esos conceptos son los que ellos pues, nos están incitando de alguna manera como regiones, como ciudades a implementar, ¿no? Entonces estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, estos SUDS, son elementos de ingeniería que de alguna manera no se han inventado recientemente, sino que los estamos reutilizando porque ya existían pavimentos permeables hace miles de años en civilizaciones antiguas. Había civilizaciones como los mayas que ya usaban los estanques y sabían que determinada vegetal, esa presencia indicaba que ya ese agua estaba purificada para sus ritos. Entonces, bueno, a día de hoy lo que se ha ido haciendo en las últimas décadas es desarrollando de nuevo muchas
maneras de gestionar más naturales que había en civilizaciones anteriores. Está todo inventado. Está todo inventado prácticamente, Está todo eso inventado. es, y nosotros pues le intentamos dar un desarrollo más tecnológico o una explicación más científica, de manera que sea más robusto y que podamos utilizarlo en nuestras ciudades, como ya se hace en ciudades por toda España, ¿no? Claro. Precisamente de eso quería preguntarle, ¿cuál es el grado de aplicación de estos sistemas de drenaje en España? Sí. Si hay alguna ciudad referencia, que pudiéramos decir, y en el mundo, en donde dices, oye, pues mira, esto lo llevan muy bien o lo llevan muy decentemente en tal sitio, no sé, Holanda. Sí, Holanda. Pues Holanda es uno de esos países, sí. y aquí en Europa tenemos muy buenos ejemplos en Reino Unido, también donde trabajé unos años y desde luego que han desarrollado guías, incluso a nivel de ciudadano, con una explicación más accesible, quitando esos tecnicismos, ¿no? que complican, como comentábamos alguna vez, el entendimiento, ¿no? Directamente. Estos sistemas urbanos de drenaje sostenible se basan en 4 pilares, que no comenté antes, y uno de ellos es el social. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, pues la ingeniería decide abrirse y hacerse entender más claramente por el ciudadano, ¿no? Entonces, hay aspectos que son la interacción del ciudadano con estos elementos de ingeniería, su percepción también, incluso su decisión, es decir, participarían, ya como se desarrollan muchos programas de participación, a través de investigación, pues ellos participan también en la creación o en lo que les gustaría tener, en el planteamiento de objetivos, y es algo también bastante interesante, ¿no? Y bueno, ciudades, como decíamos, aquí en España tenemos ejemplos claros en Madrid, Barcelona, por ejemplo, ahora que estaba tan de moda un poco los nuevos desarrollos alrededor del estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, pues todo lo que lleva el aparcamiento es un firme permeable. Lo que mencionábamos anteriormente, algunas de las imágenes que podían ver los espectadores, pues eso es lo que tienen colocado en todos los alrededores y una serie de diseños SUTS, con lo que el Ayuntamiento de Madrid, de hecho, ha desarrollado una guía que ya utilizan sus ingenieros, y Barcelona, Valencia es una de las ciudades también que más lo utiliza. Aquí en el norte tenemos en Sebastián, Santander también ha hecho alguna cosa en ello, y Gijón pues llegó a hacer también en el pasado temas de estos, ¿no? Y en la actualidad pues tiene algún diseño también por ahí. Claro. Bueno, ¿cómo podemos aplicarlos a nuestra región? ¿Qué hace falta? Tradicionalmente es que aquí siempre llueve. Bueno, llueve, como usted decía, ¿no? Llueve lo que llueve, pero ahora llueve más concentrado. Digamos, la cantidad a final de año es la misma, pero lo llueve de golpe. Sí, eso es. Tenemos episodios que antes podíamos tener uno al año y ahora pues son más, ¿no? De hecho, eso genera, para que la gente también lo pueda entender, cuando los ingenieros hablan de periodos de retorno, de todas esas cosas, están hablando al final siempre de una probabilidad. Es decir, es importante que la gente sepa que cuando los ingenieros diseñamos, por ejemplo, tuberías o diseñamos elementos de carreteras o incluso presas, embalses, se diseñan siempre con un margen de seguridad, y ese margen de seguridad son siempre esas lluvias, por ejemplo, en el entorno urbano. Si nos estamos poniendo en ello, serían esas lluvias que llegarían a determinados años. Una probabilidad de que esa lluvia llegue a ocurrir dentro de ese periodo. A partir de ahí se sobrepasa el diseño. Es decir, es imposible, como puede entender la gente, que diseñemos para periodos de retorno de 1000 años, de 2000, porque el coste económico sería desorbitado y tendríamos estructuras en la calle que harían imposible la vida, ¿no? Entonces, eso es un elemento que nunca se suele explicar por parte de los ingenieros y que creo que es importante que la gente conozca. Siempre diseñamos dentro de unos márgenes y esos márgenes los marcan esas lluvias. Entonces los sistemas de drenaje sostenible ayudan a que el drenaje convencional pues, pueda hacer frente a algunas de ellas, ¿no? Siempre va a haber alguna que lo sobrepase, pero siempre el daño va a ser inferior. Los temas, ahora que citaba usted el tema de los embalses, entiendo entonces que en España los embalses están atrasados, no están realizados con esto en cuenta, teniendo en cuenta que creo, me corregirá si me equivoco, que los embalses de España datan de tiempos de su excelencia y la pertinaz sequía. Sí, los embalses bueno, irían ya a una gestión hídrica mucho mayor que la que estamos hablando nosotros, pero sí que bueno, ahora en España siempre hay programas actualmente de revisión de la infraestructura. De hecho, la infraestructura en España, en nuestro país, tenemos una serie de problemas que ha bajado digamos, el presupuesto nacional para mantener la infraestructura. Hemos construido mucho en estas últimas décadas
y ahora hay que mantenerlo, hay que conservarlo. Carreteras, sistemas de drenaje en ciudades, embalses a un nivel hídrico ya más potente, entonces, o puentes también, con los accidentes que ha habido últimamente y que han generado un poco de tensión en la población. Pues todo eso ha bajado mucho y en unos años pues nos encontraremos con, en el caso de las estructuras de drenaje convencional de nuestras ciudades, más del 50% estarán por encima de su vida útil. Su vida útil significa el periodo para el que fueron diseñados. Para el que fueron diseñados. Bueno, ¿cómo puede ayudar Endurot en esta tarea? Yo creo que planteando estos aspectos, son aspectos que ya se aplican, investigaciones que hemos realizado durante años que se vienen aplicando por todo el mundo. Hay mucha información y lo que hace falta pues, es un poco esa parte institucional que empuje la aplicación, ¿no? Claro. Al final, como se está haciendo en otras ciudades, a través de guías, a través de información a la sociedad, que en muchas ocasiones es el gran problema. La gente no lo conoce y lo que se está pidiendo, y nos lo cuentan compañeros en ingenierías, es pues quiero llegar a mi casa con un asfalto fantástico, asfalto que es impermeable, y la gente a veces no, por falta de información no lo piensa, ¿no? Y al final, cuando viene esa lluvia, es un canal, claro. Al final lo que están teniendo ahí, ¿no? Entonces, con estas infraestructuras cambiaría un poco, sería más natural, llevaría también a la conservación, pero siempre hay oportunidades también para generar nuevos trabajos como se han hecho en otros países, para generar más empleo, empresas que estén también alrededor, y Asturias es, desde luego, y nos lo han dicho muchos profesores, investigadores, ingenieros de otros países, es un lugar ideal para aplicar esto. Es un paraíso natural, como reza un poco el eslogan, ¿no? Claro. Ahora solo falta que aplicarlo. Solo falta aplicarlo, sí. Claro. Bueno, vamos a finalizar, si le parece, un poco como comenzamos. Decía usted, imaginémonos una gota de agua que cae en nuestras ciudades. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el recorrido que lleva? Decía ahora, el pavimento impermeable, muy bonito, pero crea auténticos canales cuando el agua llega en grandes cantidades. Imaginémonos dos casos. Esa misma gota de agua cae en Oviedo y cae en Gijón. Gijón es una ciudad completamente llana, completamente plana. Oviedo es una ciudad completamente encuesta. ¿Dónde representa un mayor peligro o un mayor problema ese agua que cae? ¿En Gijón, que es plano y no escaparía para ninguna parte? ¿O en Oviedo, donde siempre iría de la parte alta a la parte baja y la baja recibiría toda la cantidad? Pues justo son dos ciudades que representan retos diferentes, ¿no? Como decía ahora. En el caso de Oviedo, pues al no tener un sitio al que ir en el momento en el que ese drenaje esté hasta los topes, pues al final lo que se transforman es en canales. Hay vídeos en YouTube, en Internet, sobre Oviedo, Gijón, Avilés, que son tremendos, que muestran inundaciones, incluso las tapas saltando, y en Oviedo, al tener esa pendiente, pues genera posibles riesgos, sobre todo a los puntos bajos, a los que les va a llegar todo ese agua y a gran velocidad, ¿no? En el caso de Gijón, es plano, pero puede tener elementos de contaminación peligrosos por la playa, tiene elementos medioambientales que son singulares, claro, y que también pueden ser peligrosos en ese aspecto, ¿no? Puede llegar a un cauce natural al final todo ese agua, que es lo que acaba ocurriendo en general, y es agua que va contaminada, porque arrastra toda la contaminación que tenemos dentro de nuestras ciudades, de nuestras calles, todo lo arrastra ahí y puede terminar o en la playa o puede terminar en cualquier zona, ¿no? Sin embargo, si esto somos capaces de manera local, que no lo expliqué antes, estos sistemas lo que hacen es de manera local esa gota de agua de lluvia, en lugar de dejarla escapar, la capturan. La fijan, y entonces lo que estamos haciendo es desconectar pequeñas áreas de nuestras ciudades y no estamos sobrecargando ese sistema convencional, estamos ayudando a que siga trabajando y mientras tanto nosotros, mientras tenemos ese episodio de lluvia, estamos capturando esa gota de agua de lluvia, ese volumen, y luego ya se puede soltar, además ya tratado también, porque esos sistemas, pues la naturaleza al final lo único que estamos haciendo es copiarla y se está infiltrando esa gota de agua de lluvia y todos esos contaminantes que pueda llevar los estamos tratando ya en esos sistemas. Sobre el terreno. Sobre el terreno. Pues Luis Ángel Sañudo, coordinador del área de Ingeniería Biológica y Medioambiental de Endurot, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo ha explicado, se lo de verdad, perfectamente comprensible. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos muy rápidamente a los anuncios para volver aún más rápido.
y continuar con el espacio de esta noche. Bueno, en breve, el próximo capítulo, bueno, pues seguiremos conociendo las labores que realiza Indurot. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un tema que sin duda les va a parecer interesante. Vamos a hablar de ingeniería geomática, pero no aplicada al ámbito que pueden estar pensando, sino a la conservación de los alimentos. Bueno, ¿qué tiene que ver la ingeniería geomática con la conservación de los alimentos? Bueno, pues de este tema nos va a hablar esta noche Cristina Allende, profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿cómo unir el concepto de conservación alimenticia o conservación alimentaria con ingeniería geomática? ¿Cómo casan uno y otro? Pues la ingeniería geomática es una ingeniería muy transversal, tiene muchísimas aplicaciones en muchos ámbitos, aparte de lo que tradicionalmente se conoce, ¿no? Entonces, una de ellas es la teledetección. La teledetección es una técnica sin contacto, por lo tanto no invasiva, que nos permite detectar cosas que no vemos a través de la radiación electromagnética. Entonces, es una aplicación que, bueno, ya había estudios anteriores en el que se utilizaba para diferenciar diferentes tipos de alimentos o incluso el estado o digamos, la madurez de determinados vegetales. Entonces, bueno, queríamos probar a ver hasta dónde podíamos llegar a esta técnica, pues con un instrumento más preciso que el que se utilizaba en estos otros artículos, estas otras investigaciones, a ver si podíamos llegar al ámbito de la microbiología. Y bueno, llegamos. Llegaron. Bueno, el objetivo de la investigación era ese. Llegaron y ¿qué descubrieron? Bueno, descubrimos que podemos detectar la presencia o ausencia de patógenos, que es decir, contaminantes, microorganismos contaminantes, en superficies que pueden estar expuestas al proceso de alimentos o incluso en ambientes clínicos también, porque es un problema bastante importante, que genera infecciones muy graves y son muy resistentes estas matrices o biofilms que se producen con este tipo de bacterias. Entonces, el tratamiento, digamos, para poder eliminarlos son tratamientos muy agresivos que también perjudican al medio ambiente y a la propia salud humana. Por lo tanto, el localizar si hay, no hay y qué tipo de biofilm es, digamos, podríamos cartografiar, incluso sería el objetivo, cartografiar una superficie, saber exactamente, pues limitaría también atajar un poco el problema de este principio, ¿no? Saber dónde podemos contraatacar antes de que contamine tanto los alimentos como cualquier otro elemento que se ha expuesto a nosotros, vamos. Es decir, esto se ha desarrollado en laboratorio, entiendo. Sí, esto se desarrolló en laboratorio, en colaboración con el CSIC, con el IPRA-CSIC y con la Universidad de León. Lo que hicimos fue preparar en unas placas diferentes tipos de biofilm con diferentes bacterias que son mayor o menor formadoras, más o menos, digamos, persistentes, ¿no? a todo. Y bueno, le sometimos estas técnicas de teledetección y bueno, los resultados fueron bastante prometedores. Eso es, vamos a hablar de los resultados, las conclusiones a las que llegaron. Bueno, pues eso, el resultado fue que esta técnica tiene la suficiente precisión como para llegar a esa conclusión de saber, el objetivo sería saber determinar en una superficie dónde hay, dónde no hay y qué tipo de bacteria es, o qué tipo de biofilm es. Claro. Ahora entiendo que hay que sacarlo del laboratorio, es decir, hay que llevarlo al mundo real, digamos. Efectivamente. Ahora el siguiente avance de la investigación pues sería sacarlo del laboratorio, probarlo en superficies de diferentes materiales, que serían las superficies más habituales en las que se utilizan en la industria alimentaria, por ejemplo, y luego más allá, pues todos los otras superficies que pueden ser de envasado de los propios alimentos o que ya estén en contacto con ellos durante más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que avanzar poco a poco. Claro, porque estas bacterias son peligrosas para el organismo, son poco peligrosas o son tremendamente peligrosas. Depende del tipo de bacteria. Ya estamos en un ámbito en el que, bueno, que es un equipo multidisciplinar y el ámbito de microbiología entra dentro del IPRA-CSIC. Pero depende de del tipo de bacteria que forme ese biofilm, el biofilm va a ser más perjudicial o menos. Entonces, bueno, también es importante saber dónde está realmente el problema.
No obstante, bueno, pueden presentar un peligro, ¿no?, para el Sí, consumo humano. sí. No obstante, las últimas publicaciones hablan de un 70% de las infecciones, porque son resistentes a los antibióticos. Hoy en día lo que tenemos es ese problema, ¿no?, que se hacen tan resistentes que es muy difícil combatirlos y bueno, pueden producir serios problemas de salud. Claro. Bueno, me hablaba de la publicación y del equipo investigador. Vamos primero con la publicación. Bueno, ¿qué significa para ustedes, bueno, pues, que se haya hecho eco, bueno, pues una publicación de ámbito internacional de la investigación? Bueno, muy importante para nosotros como personal docente e investigador dentro de la universidad, tanto de León como de la Universidad de Oviedo, y luego también el propio CSIC, que se dedica justamente a eso de forma íntegra. Pues sacar estos resultados pues siempre es muy importante, claro. Claro, bueno, estamos hablando de la publicación Journal of Food Protection, en este caso, equipo investigador, porque bueno, esta noche está usted con nosotros, pero son más personas, además de usted, ¿no?, quienes han realizado esto. Somos de total 9 investigadores, son 5 del IPRA-CSIC, uno es de la Universidad de León y los demás somos todos de la Universidad de Oviedo. Próximos trabajos a acometer, ¿irían en esta línea? ¿Irían, bueno, pues dentro de la teledetección geomática en otros campos? ¿Hacia dónde caminan ahora? Bueno, nosotros querríamos continuar un poco con esta línea y, bueno, incluso abarcar un poco más. Las últimas pruebas que hicimos pues es sobre la contaminación en la leche, ¿no? Detectar presencia también de diferentes bacterias contaminantes que podemos encontrar en la leche, ¿no?, para, digamos, saber ya de antemano ese origen, antes de someterla a ningún tipo de proceso, si posee ese tipo de contaminación o no. Claro. ¿También en laboratorio lo de la leche o ya más en campo? No, todo está en laboratorio. Todo en laboratorio. Estamos empezando todo. Pero, por ejemplo, poco a poco. una persona que nos esté viendo ahora puede pensar, bueno, la leche, vamos a ver, cuando antes, no hace tanto tiempo, se compraba, por ejemplo, en una casa que tenían 3 o 4 vacas, se llegaba a casa y servía la leche. Una vez hervida ya se podía consumir. ¿Representaba un peligro? Bueno, pues hay estudios que dicen que sí. No obstante, siempre se ha, digamos, trabajado en esa línea para eliminar cuantos más elementos patógenos o contaminantes se pueden existir. No obstante, también hay que tener en cuenta que ahora cada vez la leche se procesa más para que dure más. Antes la leche había que consumirla en X tiempo y era lo que había. Entonces, bueno, digamos que la sociedad está requiriendo pues esos controles, ¿no?, para esa seguridad alimentaria, porque al final requieren que duren más tiempo. Claro, claro. Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. Seguridad alimentaria, teledetección de ingeniería geomática aplicada, en este caso, a la conservación y al procesamiento de los alimentos. Bueno, una vez que completen más peldaños de esta investigación, tienen que venir a contarnos, ¿no? Ah, sí. Ojalá saquemos tan buenos resultados como en esta, que esperamos que sí, y aquí estaremos, sin problema. Esperemos que así sea. Pues Cristina Allende, profesora investigadora de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Esta noche. Bueno, pues nos vamos muy rapidísimamente a publicidad y dentro de un momento volvemos y continuamos con el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues ya es de noche y bien entrada, con lo cual ya es tiempo de ir poniendo punto y final, irse para casa y cenar algo. Llegamos así al final del espacio de hoy. Gracias por su atención. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por estar con nosotros y nos vemos. Chao.